Continuamos en Voces de Hoy. Ya nos acompaña aquí Gino Montesinos. Él es un actor, productor, director, bailarín, director de origen latino, que actuó recientemente en la serie Animal Kingdom y en películas como Poor Boy y tantas otras de las que vamos a hablar en un momento. Tienes una carrera imparable. Empezaste a los 12 años y desde los 16 eres un un profesional Sí, que vive de lo que hace. sí. Es un orgullo, Gino, el tenerte aquí, porque no lo digo por todo el éxito que tienes, que parece que siempre has, bueno, no es parece, siempre has estado trabajando y parece cosa gratuita, pero me sorprende saber que has hecho más de 3,000 audiciones en tu vida. Sí. ¿Cómo empieza esto a los 12 años primero? Mi papá es de Colombia y él era un estudiante graduado de literatura latinoamericana, española, y él tenía que tomar cursos en películas. Y él escogió la década de los años 70, de Scorsese, de Coppola, etc. Entonces él me llevaba en los años 80 y 90 en Manhattan, en Nueva York, había de los teatros de cinema para las películas viejas. Entonces me llevaba allá porque ya esas películas se habían pasado. Entonces yo fui a acompañarlo porque él no tenía dinero para babysitter. Y yo fui con él y entonces después, porque él es maestro, él siempre... Qué divertido para ti. Exacto. Entonces, él siempre me pedía, ¿qué piensas de la película? Y yo vi una película que se llamaba Taxi Driver con Roberto De Niro. Y yo dije a mi papá después... ¿Y con Jodie Foster? ¿Mm? Era Jodie Foster también, ¿verdad? Con Jodie Foster, dirigido por Scorsese, etc. El Y maestro. el maestro. Y mi papá comiendo comida cubana, como siempre comíamos, me dijo, oye, ¿qué piensas de la película? Y yo dije, yo sé que él es actor, tiene como 9 años, 12 años. Yo sé que él es actor y que no mató a esa gente de verdad. Que esta es una película. Él tiene un trabajo muy interesante. Yo quiero hacer el trabajo. Él es un actor, ¿correcto? Mi padre dijo, sí, él es un actor. Yo quiero hacer, ese es un trabajo muy interesante. Eso va a ser mi trabajo. Y de ahí empecé. ¿Y cómo se da la primera oportunidad para ya vivir de esto desde los 16? Por accidente. No es accidente porque tú ya lo habías declarado al universo. Exacto. Tú dijiste quiero hacer esto. Exacto. Y te lo mandaron. Sí, yo entrené en el Teatro Puertorriqueño Rodante de Miriam Colón. Ella tiene una unidad de entrenamiento para los niños de 9 años hasta 17. Ahí una de mis maestras era la gran Iván Cole, también Carlos Carrasco. Ah, wow. Aquí nos ha acompañado ella. Ellos son leyendas. Sí, claro. Y entonces yo agarré como, yo empecé a bailar con Polly Rogers, que fue la original Anita en Broadway, como Anita. Sí, sí. Y me enseñó movimiento y entonces empecé a bailar salsa, etc. Y yo fui caminando y una señora, una profesora judía, americana, me dijo, tú eres muy bonito. Y yo dije, gracias, usted es actor. Y yo dije, sí. Y me llevó a su oficina y me dijo que yo era indio. Y yo dije, oh no señora, yo soy colombiano, con todo respeto. Entonces sacó un mapa de todas las indígenas, los tribus indígenas, porque es profesora arqueológica, arqueóloga. Y empezó, ¿dónde viene su mamá? ¿Dónde viene su abuela? Ok, Barranquilla, ok, usted es Caribe. Yo quiero que me dio el guión, lea, y me sacó cámara y empecé, yo soy un actor preparado y leí bien. Ok, sacó, este es los años de VHS. Sí, claro. Mandó el VHS a Connecticut porque había un tribu que tenía casino que estaban pagando por la película y me aceptaron. Y dijo, muchacho, tú eres indígena. Entonces hablé con mis padres y
me dijeron, sí, no hablamos de eso, pero sí, tu abuelita es 100%, tú eres parte indígena. Orgullosamente, Sí. todos somos parte indígena de nuestros países. Exacto. Todos tenemos un pedacito, es la mejor parte que tenemos además. De acuerdo. Sí, y entonces hice la película y de ahí fui, como se dice, después de ahí fui a Europa a estudiar, en Italia estudié comedia del arte, se dice en italiano, comedia, bueno, es igual como en español, comedia del arte, de trabajo de máscara del siglo XV y también en la Escuela de Arte Dramática, la Academia Real de Arte Dramática en Londres. Entonces también yo fui siempre estudiando, mejorándome y terminé mis estudios en Harvard, en un programa profesional ahí. No más. Pero, Londres, Italia y Harvard. ¿Qué tal? No, entonces yo hice un showcase en el Teatro Público de Nueva York y no saqué a gente. Y entonces yo hablé con un gerente y dijo, tu estilo de actuación es perfecto para la cámara. Muévete a Los Ángeles. Y me fui. Y en mi cuarta audición yo estaba actuando en frente de Jimmy Smits, un ganador del Oscar Davis Guggenheim, y un ganador de 4 Emmys, Dennis Franz, en la serie NYPD Blue. Que esto tampoco es casualidad. Tú estás frecuentemente, constantemente trabajando con ganadores de todos esos premios maravillosos que todo el mundo quisiera. Y esa gente maravillosa necesita rodearse de gente que respalde esos personajes que ellos tienen. ¿Qué sientes tú al ser uno de ellos? Sí, no, estoy de acuerdo totalmente porque voy a trabajar en Weird City, creada por Jordan Peele, que ganó el año pasado el Oscar por el mejor guión de Get Out. Y voy a trabajar con Rosario Dawson y con Michael Cera. Los tres somos la estrella de... Cada capítulo es un cuento separado. Se llama Weird City, va a estar en YouTube Red. Sale en el año que viene. Wow. Y esa profesora te dijo que tenías rasgos indígenas porque ella te estaba viendo para un personaje. Pero alguien más te puede decir, tú eres del Mirrorless, porque está en su imaginación viendo personajes de diferentes lugares. Entonces, ¿cómo te sientes tú de ser universal y de hablar 4 idiomas? ¿Qué tan complicado es el conseguirlo? Porque estás con inglés, español, italiano y francés. Y estoy aprendiendo árabe también. Puedo escribir un poco de árabe y hablar un poco de árabe también. Salam alaikum. No, para mí, mi papá hablaba 7 idiomas, con griego 8. Y eso fue una cosa muy normal para mí. Y mi mamá hablaba 3 italiano porque su papá es de Italia. Entonces ella, español, inglés, italiano. Eso es una cosa normal para mí. Y también yo viví en Europa. Y eso es una cosa normal para los europeos. Es lamentablemente aquí en los Estados Unidos uno solamente habla un idioma. Yo quiero decir a los latinos que saludarlos, que nosotros somos quizás la única cultura que es bilingüe, bicultural en los Estados Unidos. Hasta yo me he fijado que los niños árabes no hablan árabe. Hasta los coreanos, los chicos no pueden hablar coreano, que es una pérdida, creo, cultural. La verdad es que en ese sentido, y tocaste un tema muy sensible, porque acá en este momento del mundo, en este instante hablamos español y nos ven de color de piel y nos quieren detener, inmigración nos quiere regresar a los países de los que venimos. Entonces, de pronto, el que tú y yo estemos hablando en una estación de radio en español en Estados Unidos es un orgullo, porque defendemos nuestras raíces y siempre vamos a proteger a los nuestros. Entonces es... Exacto. Tenemos una cultura increíble. Mi papá era profesor de la cultura latinoamericana y el idioma latinoamericano. Y él siempre hablaba
él puso dentro de nosotros un gran orgullo de los puertorriqueños, de los mexicanos, de los salvadoreños, de todo el mundo. Y él me dijo, algún día espero que tú escribes porque debes hacer películas en América Latina, porque nadie lo ha hecho. Bueno, en inglés, voy a decir, en español claro que sí. Y es que también escribes y bailas y todo. ¿Cómo repartes tu tiempo? Te digo una cosa, yo realmente, yo hago, la mayoría del tiempo mío es actuar. Y todo que yo hago es para creación. Y yo paso, por ejemplo, yo hago muchas producciones de los estudios, YouTube Red, CBS, HBO, de todo eso. Y hay mucho, decimos en inglés, downtime. Sí, has estado en muchas series. Sí, muchas series. CBS, ABC, Dexter. NBC, Dexter, de todo. Exacto. Pero también uno pasa mucho tiempo haciendo nada. Y a mí no me gusta esperar por el teléfono. Entonces yo tengo que hacer algo. Bailar, tomar un curso de árabe, ir al gimnasio, lo que sea, hacer algo. Y así empecé a dirigir. Yo no tenía nada que hacer y Fallen Angel, Ángel Caído, el proyecto llegó a mí y dije, bueno, vamos a hacerlo. Tú nunca le has dicho nada que no, ¿verdad? Sí, No. cuando te dijeron eres actor, sí. Exacto. ¿Qué pasa cuando llegas a Los Ángeles? ¿Qué tan complicado fue conseguirlo? A mí me habla el saber que, lo dije en la introducción, que has hecho fácilmente 3,000 audiciones. Sí. Me habla de una persona consistente, con compromiso, que sabe que si no te eligieron para determinado personaje es porque buscaban a lo mejor a un europeo y no a alguien con rasgos como los nuestros, ¿no? Sí. Es por el tipo de personaje que buscan de pronto. Pero te has quedado en proyectos sumamente importantes. Gracias. Entonces, porque sé que gente que de pronto quiera seguir el camino que tú has seguido, ¿qué les dices? ¿Cómo lo lograste? Porque llegaste a Los Ángeles y no te sentaste a esperar, ni sigues sentado esperando. No. Tú vas a cada audición para que encuentren el personaje que buscan en ti. Sí. Y entonces te ven y dices, tú eres te quiero en Dexter, te quiero en NCIS, te quiero en cualquier cantidad de proyectos en los que has actuado. Sí. Yo diría, la palabra no existe. Si la palabra no existe en tu universo, no vas a trabajar. Me han dicho no 2,899 veces, pero me han dicho 101 unas veces. ¿Me entiendes? Y ese es mi resumen. Sí, es porque yo... muy impresionante. Sí, gracias. Para mí, si productor A no me quiere, hay productor B, C, D, F. Hay 26 letras en el alfabeto. Y que en este momento no estás haciendo una película, puedes estar en televisión, puedes estar haciendo voiceovers como lo haces, Exacto. Comerciales. Exacto. Hay muchas cosas. Y mira, yo tengo agentes que me buscan trabajo en el teatro, en la televisión, en las películas. Otro, yo tenía un callback para una comercial nacional. También tengo un agente de voz en off. Tengo un agente de modelaje, de todo, ¿me entiendes? También estoy buscando un agente como director. ¿Me entiendes? Y entonces, yo soy productor y yo creo mis propios proyectos. Acabo de terminar mi segunda producción que va a estar lista, yo creo, como en agosto o septiembre. Una nunca se queda en la casa haciendo nada, mirando las paredes. Se tiene que mover. Y, por ejemplo, ¿cuál es la magia de los voiceovers? Cuando nadie te ve, cuando tienes que darle la personalidad a alguien que a lo mejor grabó algo en otro idioma y tú le das esa personalidad a ese personaje que está ahí, que tiene que reflejar todo a través de la voz. Sí, es el estilo de actuación que me fascina de todos los otros estilos de actuación, porque uno tiene que formar en su imaginación el ambiente total. Y cuando está, por ejemplo, hablando, la persona que escucha tiene que
ver la pared que tienes en tu imaginación se tiene que transmitir de la voz. Es muy interesante. Sí, sí, claro. ¿Cuál es la película que más te ha encantado participar? Me gustó, creo que trabajando con Jim Carrey. Con Jim Carrey en Bruce Almighty. La razón fue que yo trabajé con él y él me dejó improvisar mucho. Y yo supuestamente tenía que trabajar por un día. Era un papel, una línea, ni siquiera una línea, 2 palabras. Pero porque nos caemos bien como improvisadores cómicos, él mandó a sus escritores escribir y extender el papel mío. Y yo trabajé 5 semanas con Jim. Y al final, lamentablemente, había un miedo de asbestos y un lugar del último día no podían filmar ahí, entonces tenían que cortar mis escenas. Grabé 3 escenas con Jim, entonces solamente el último tenía que grabar solo, pero lo cortaron el lugar. Pero yo escribí a Jim y al director y ellos me pusieron en el deleted scene section y gané mucho dinero. Entonces esa es mi película favorita. Oh, claro. Debe ser. ¿Quién de los personajes con los que has actuado te ha enseñado más? Hace un momento hablabas de un gran actor y director y productor. Hay muchos. Yo aprendí de Holly Hunter. Yo estaba trabajando con ella y Danny DeVito. Y yo tenía miedo. Yo tenía como 20 años. Tenía miedo. Y ella me agarró, me dijo, mira mis ojos y solamente habla de tu corazón. Y lo hicimos. Y el director tan feliz como era perfecto con ella. También el otro ganador del Oscar, Jamie Foxx, yo estaba trabajando con él en Collateral. Y la cosa que yo aprendí de Jamie es que él es siempre muy divertido, muy relajado. O sea que a veces cuando uno es nuevo, es un poco rígido. Y no, él estaba haciendo sus chistes de todo y cuando llegó Michael Mann, el director, a trabajar de todo. Y yo creo que sí debes estar lleno de anécdotas, pero el proyecto del que hablabas de Fallen Angel es de Bollywood. Entonces, sí. Eso es así como que otro camino muy interesante para cualquier actor, ¿no? Porque también son bienvenidos todos los actores que están acá trabajando allá. Exacto. Lo que pasó fue que yo conozco una estrella de Bollywood que se llama Sheena Chauhan. Es amiga mía personal y ella me pidió trabajar conmigo y entonces yo pensé de ella. Y ella también, yo sé su background, que le gusta ayudar a la gente. Ella habla mucho de los derechos de los seres humanos, a los niños. Entonces yo dije, mira, yo estoy haciendo esta película anti-heroína. Venga. Entonces yo le pedí a ella, ¿tú sabes bailar el estilo de Bollywood? Por supuesto, es una cosa cultural. Entonces, nosotros trabajamos los 3, yo tenía otro bailarín de ballet norteamericano. Entonces, los 3 coreografiamos un baile hablando desempeñando la pelea entre la heroína y el víctima. Entonces, cuando terminamos, mandé el video a ella y supuestamente me dijo que hay varios productores en Mumbai, en India, que están interesados en mí quizás dirigir algo allá. Veremos. Nunca sabes por dónde va a llegar la oportunidad. Exacto. Y también la cosa es que yo me crié, yo fui a la escuela secundaria donde mi papá era maestro. Y en esa escuela había más de 100 naciones inmigrantes, de 100 naciones. Todos los países latinoamericanos,
Mi mejor amigo era de Pakistán. Mi otro mejor amigo era de Rumania. Mi otro amigo era israelí. Entonces, para mí el conflicto entre los árabes y los israelíes, para mí se resuelve con básquetbol. Con básquetbol, porque cuando yo hablaba con mi amigo israelí, vamos a jugar básquetbol, no, tengo que ir al sinagoga. El otro, tengo que ir su iglesia. Sí. Entonces decíamos, ok, el martes a las 4 los tres jugamos básquetbol. Y ya. Y cualquier cosa hablamos. Y siempre había el respeto. Tienes que ir al sinagoga, tienes que ir al mosque, tienes que ir a la iglesia. Siempre era una cosa automática de respeto. Y nosotros éramos estudiantes honores, puro as. ¿Ok? Y ese respeto mutuo. Y no fue un respeto que se tenía que ganar, era una cosa humana. Y esa es la cosa que yo diría que si no básquetbol, fútbol, soccer. Lo que me parece muy interesante de todo esto, aparte de una carrera brillante que tienes y que has trabajado en todo, ya lo mencionamos, es que apoyas causas muy importantes. Hablábamos hace un momento, has hecho campañas antitabaco y también estás muy consciente de la terrible crisis del abuso de los opioides, sí, que es principalmente el abuso de medicamentos para el dolor, para hablarlo en nuestro español. Eso es lo que es la crisis de los opioides. De pronto hay gente que empezó a tomar medicamentos para el dolor y no sabían que causaban dependencia a los fármacos. Entonces, cuéntanos por qué decides apoyar estas dos causas. El primer fue una audición por Rupert Sanders. Rupert Sanders es un director muy importante. Él acaba de hacer una película con Scarlett Johansson y va a hacer otra, etc. Muy importante. Y fue una cosa profesional solamente. Pero yo empecé a fumar a los 10 años, porque era cool y todo eso. Wow. A los 10 años. Perdón, a los 8 años. Y también beber. Que eso pasa en nuestros países. En Nueva York, tú sabes, cuando uno pasa todo su tiempo en Manhattan, tú sabes, y yo era como un tipo un poco raro, quizás es porque yo soy actor. Puro A, matemática A, lectura A, francés A, puro A. Entonces, como me aburrí, y también con los delincuentes. Y, yo quiero impresionar a las chicas, voy a fumar, etc. ¿Pandillas cuando dices delincuentes? No, en Nueva York no hay pandillas. Okay. No pandillas oficiales como aquí. Era más grupo de delincuentes, no sé cómo decirlo. Y empecé ahí, y eso, gracias a Dios que me fui. Yo creo que eso es porque mis padres me pusieron en la actuación, porque en la escuela solamente 9 a 3. Entonces 3 a 10, ahí donde se ponen problemas. Entonces ellos me pusieron en actuación en 3 a 7. Entonces tomando el tren llegaba a las 9. Entonces me sacaron de ese mundo delincuente y lo dejé. Pero yo fumaba y también hay, ¿cómo se dice? También en países extranjeros hay campañas de publicidad para que los niños se ponen a fumar, y es una cosa horrible. Y a tomar, sí, claro. Y a tomar y de todo. Y entonces a los 18 años dejé de eso. Y yo siempre yo he pensado que yo fue como, porque yo estaba con los niños mayores, yo era como un pendejito, o sea, un seguidor. Y yo siempre, cuando yo miro a los niños, yo siempre estoy vigilando si hay un delincuente, ¿cómo se dice?, dañando a los otros niños, un delincuente mayor. Alguien que los manipule. Exacto. Y siempre hay uno, 2 o 3 años mayor que hacen eso, y uno se tiene que tener cuidado. Entonces, por razones personales, me dediqué a ese anti-smoking. Entonces, también yo estaba,
cuando era muy joven, una vecina se murió de opioides y alcohol en su sueño, durmiendo. Y eso siempre me ha afectado mucho. Y cuando la oportunidad vino, yo hice el cuento de Ángel Caído, Fallen Angel. Es no sé decirlo en español, alucinación en la cama de muerte del abusador, Wow. abusadora. Deathbed hallucination of the addict. Porque cuando uno está muriéndose, las imágenes de toda su vida pasan. Y eso es una cosa real. Y yo lo hice así, el video así. Entonces, al final hay estadísticas que demuestran para agarrar la atención de la audiencia. Yo quería hacer las imágenes muy personales y al final hay un poco de estadísticas que enseña a la gente que este es un problema internacional que se tiene que mejorar. ¿Sabe? Sí, y tener cuidado justamente con los medicamentos, no Exacto. autorrecetarnos, porque Exacto. no sabemos cuáles son las consecuencias y más vale siempre consultar con los médicos. Exacto. Yo tenía que sacar mis dientes de sabiduría hace 2 años y el doctor quería darme, ¿Qué son las muelas del juicio? ¿cómo se dice? Wisdom teeth. Cordales. Okay. Mis cordales, gracias. Mis cordales. Y el doctor quería darme OxyContin. Que es muy ¡Poderoso! adictivo. Y yo dije al Señor, con todo respeto, Señor, yo soy seco. Yo soy alcohólico, seco. Y se puso nervioso y me dio ibuprofen. Y me dijo, ¿lo vas a tomar? Probablemente no. Y no lo tomé. Entonces cuando regresé a él, no lo tomaste. ¿Cómo lo hiciste? Y yo dije que, ¿cómo es su cultura, Señor? Que tú das esto como candy, como Sí, claro. candy. Y es Ridículo. Y es que es una industria que aparte les paga a los médicos por Sí. recetar ese Sí. tipo de medicamentos, que eso da para otra entrevista. Sí, mira, yo digo a todo el mundo escuchando, por favor, cuídense y cuídense a sus niños. Yo no quiero ser político, pero mira, hay una industria medical. Hay mucho dinero que hacer con Sí. las enfermedades. Y las enfermedades están, la mayoría, causaron por la falta de alimentación. Y una hamburguesa con french fries no es alimentación. Yo estoy hablando de nutrientes. Claro. ¿Ok? Y por favor, que ahora enseñar a los niños cómo comer vegetales y frutas. Eso es lo que deberían enseñar en la escuela. Exacto. Para que ellos no se van a la industria medical. ¿Ok? Porque nuestras enfermedades y también de nuestra comunidad latina, es una cosa muy triste, creo. Quizás hago otro music video sobre eso. Se nos está acabando el tiempo, pero hay 2 preguntas que no te puedo dejar hacer. Yo quería hacer Sí. una cosita. Yo ahora mismo quería decir muy rápido que... lo digo después, si me das un minuto después. Sí, no, dilo ahora. Lo que tú quieras. 2 cositas que la película Poor Boy. Esa es una de mis 2 preguntas que te tengo que preguntar, okay. Porque se acaba de estrenar. Exacto. Entonces, y Fallen Angel, yo quería hablar de esas 2 sí, cosas. Entonces tenemos que ver esta película. Esa es una de las preguntas que tengo, que debo hacerte, porque se acaba de estrenar el 13 de julio. Sí. ¿Y dónde podemos verla y por qué no nos la podemos perder? Leíste mi mente. Poor Boy, muchacho pobre, está desempeñándose por todos los Estados Unidos ahora, pero va también estrenarse en Video on Demand. No sé decirlo en español. ¿Está bien Video así? on Demand el 25 de agosto por todo el mundo. Video on Demand. Yo coestrello con Michael Shannon, que fue nominado 2 veces por el Oscar, y Lou Taylor Pucci, que es ganador del mejor actor.
de Sundance Film Festival y Berlin Film Festival. De los mejores festivales, además, del mundo. Del mundo. Estos dos actores me quedé con la boca abierta. Y también todo el cast es excelente y hay muchos latinos también. Yo hago un papel como indígena y también hay muchos latinos en la película. Y yo tengo que recomendar eso a todo el mundo. Es increíble. ¿Y está en carteleras? ¿Es apenas la segunda semana? Sí. Entonces hay que verla. Exacto. Hay que apoyar el cine. Exacto. Que, caray, es una industria maravillosa que nos hace crecer en todos sentidos. Exacto. Y no puedo dejar de preguntarme qué hace que sea para ti un role model en tu vida John Leguizamo en Lin-Manuel Miranda. No entendí la pregunta, perdón. ¿Por qué son role models o modelos? Porque son. Porque esos dos actores no tenían oportunidad. Ellos crearon sus propias oportunidades, porque son los mejores escritores que existen. John Leguizamo y Lin-Manuel Miranda son escritores increíbles. John Leguizamo solamente estaba haciendo roles de stick 'em up y todo. Entonces empezó en el teatro. Lin-Manuel Miranda, por sus propias palabras, dijo que él, como no tenía el casting para el lead de musicales, entonces él escribió sus propios musicales y dio el trabajo a él mismo. Y creó su propia compañía, claro. Exacto. Y él, como se dice, el primero In the Heights. Entonces el segundo es Hamilton. Y yo digo que si esos dos señores no habían sido escritores, no los conocemos. Porque no creo que un productor le van a dar trabajo. Y que es lamentable porque son también actorazos. Claro, y las películas que está produciendo John Leguizamo, en las que está precisamente provocando trabajo para tantos latinos, se nota que hay un equipo actoral constante con él, que lo vemos en diferentes películas. Exacto. Porque es su propia productora, ¿no? Y eso es lo que tú quieres hacer, lo que Seguro. estás haciendo. Yo tenía miedo de hacerlo, pero ya yo digo que tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad. ¿Qué orgullo sientes de ser un latino que está teniendo resultados precisamente como resultado de un trabajo y de una disciplina? Porque la gente tiene que saber que el triunfo no ocurre como magia porque hay varitas mágicas en Hollywood, sino por el resultado de un estudio que has hecho a conciencia para ser un actor calificado en diferentes especialidades del arte, aparte de hablar varios idiomas. Entonces no eres un improvisado. No. Eres una persona que tiene disciplina, que tiene compromiso, y es un orgullo que seas latino. ¿Qué sientes tú el de estarlo logrando? Gracias. Me siento muy orgulloso y muy feliz. Te digo una cosa, mi abuelita era una limpiadora de casa, maid. Sí, sí. Okay. De servicio. Y ella me decía, yo soy una ¿cómo se dice? ¿Servicia? Sí. Limpiadora de casa. Limpiadora de casa, sí. Perdón que lo digo así. Yo soy una limpiadora de casa negra. Perdón que lo digo. Y mis jefes no tienen más humanidad que yo. Claro que no. Do you understand that? De ese orgullo no tiene nada que ver del color de la piel, de que ser latino, cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios, somos seres humanos. Yo tengo la misma importancia que el presidente Trump y el señor, el señor poderoso, cualquier rey poderoso. Yo tengo el mismo derecho que cualquier persona poderosa. También yo no tengo más humanidad o importancia que un pobre homeless ahí. Todos somos iguales debajo de los ojos de Dios, así lo veo. Y con ese orgullo y confianza en sí mismo, uno puede ser lo que quiere hacer. Mi abuelita decía, uno hace lo que él dispone a ser.
¿ok? Y buscar o decir que hay causas externas de su éxito o de su fracaso, yo creo, no te ayuda. Uno, si hay el presidente malo, lo que sea, muy bien, muchísimas gracias, Señor. Sigue adelante. Porque nos provoca que estemos unidos. Exacto. Exacto. No hay excusa no tener éxito, así lo veo, con todo respeto. Y si alguien no está de acuerdo con eso, está bien, así lo veo yo. Sí, te lo pregunto en el sentido de, siendo latino, para que todos sepan que también pueden. Eso es exacto. Mis papás, ok, perdón que yo lo digo tan complicadamente, es fácil. Mis padres, mi papá tiene un doctorado, mi mamá tenía su propio negocio. Mis padres jamás han tenido la creencia que ser latino es una desventaja. Ellos siempre lo han visto como una ventaja. Claro, hablamos 2 idiomas además. ¿Me entiende? Entonces nos creamos como... Yo nunca pensé de latino en los Estados Unidos o americano. Nunca. Yo soy Gino Montesinos, ser humano. Que si yo estoy en Europa, Sudamérica o Alaska, yo soy Gino Montesinos, ser humano. Y yo puedo hacer lo que me da la gana. Y yo digo a los jóvenes, por favor, piensen así porque me ha ayudado mucho. No que yo soy perfecto o la más grande cosa en el mundo, pero yo he tenido una vida excelente por esa enseñanza de mis padres. Gino Montesinos, un extraordinario ser humano que es un privilegio conocer. ¿Qué más quieres agregar? Igualmente, a usted muchísimas gracias por tu tiempo y por el tiempo de que todo el mundo escuchando. Solamente quería decir que por favor que vean el video Fallen Angel, está en YouTube. Soy Fabulous's Fallen Angel featuring Sheena Chohan, dirigido por Gino Montesinos. Es un video que yo pienso que todos los jóvenes deben verlo, porque a ver la tragedia personal del opioides y también de la heroína. Muchísimas gracias. Qué terrible que sea una crisis y gracias por tocar ese tema tan fuerte, porque esos mensajes también hay que llevarlos, precisamente para rescatar gente que esté ahí atrapada y que quiera liberarse. Exactamente. Muchísimas gracias. Gino, de verdad es un privilegio. Espero que sea la primera de muchas. Se me quedaron muchos temas en el tintero. Gracias. Y bueno, sé que eres imparable en el trabajo, entonces habrá muchos proyectos que nos vengas a presentar. ¿Cuál es el argumento de la película que está ahorita en cartelera? Poor Boy. Poor Boy es un cuento de 2 hijos que son un poco... Es una tragedia. Es la tragedia de niños abandonados. Wow. Y la tragedia que sufren. Quizás eso es que yo soy quizás como otro latina, Joan Baez, que yo me estoy formando como un artista que desempeña y habla de temas importantes sociales. Bob Dylan ganó el premio Nobel de literatura, y yo creo que Joan Baez debe ganar el premio de paz. Y para mí yo lo veo como inspiración mía, que el artista debe hablar de temas importantes de la audiencia. Y eso es el tema de Poor Boy. Y lo recomiendo a todo el mundo. Está en carteleras. Agosto 28, carteleras ahora, agosto 25 en Video On Demand, y Fallen Angel ahora mismo en YouTube. Soy Fabulous, Fallen Angel. Maravillosos proyectos. Gracias, Gino, por ser tan trabajador y por inspirarnos, de verdad. A usted, muchísimas gracias.